Buenos días, el día de hoy vamos a revisar el tema de glaucoma agudo de ángulo cerrado. Mi nombre es Jorge Pérez, residente de primer año de oftalmología. El glaucoma agudo de ángulo cerrado es una crisis en la que el ángulo iridocorneal se cierra y el humor acuoso no puede drenar. Hay un aumento súbito de la presión intraocular. Esto causa un edema corneal, dolor intenso y también puede ocasionar síntomas sistémicos. Si la PIO permanece alta, puede producir un daño irreversible del nervio óptico y dejar también sinequias anteriores periféricas. Por esto es que el manejo es urgente. Debemos bajar la PIO lo antes posible y luego resolver el mecanismo para evitar recurrencias. Los principales factores de riesgo son anatómicos: una cámara anterior estrecha, hipermetropía, un lente cristalino grande o anterior y una longitud axial corta. Esto aumenta con la edad, especialmente en pacientes mayores de 50 años, y es más frecuente en mujeres. También hay un componente familiar involucrado. En ciertas etnias, como asiáticas o en los inuit, la prevalencia de cierre angular es mayor. Los desencadenantes típicos son midriasis, ya sea por oscuridad o estrés, y fármacos con efecto anticolinérgico o simpático mimético. En urgencias vale la pena preguntar por gotas dilatadoras o medicamentos recientes. El mecanismo más común es el bloqueo pupilar. El paso del humor acuoso desde la cámara posterior hacia la cámara anterior a través de la pupila se va dificultando. Esto crea un gradiente de presión y el iris se abomba hacia adelante. También se le conoce como iris bombé. Ese bombeo provoca un contacto iridotrabecular y el ángulo se cierra. Existen mecanismos no pupilares importantes como el iris en meseta y el ángulo facomórfico, donde el cristalino contribuye al cierre. El cuadro clínico suele ser bastante llamativo. Hay bastante dolor, es un dolor severo con cefalea, náuseas o vómitos. El paciente requiere visión borrosa y halos también por el edema corneal. En el examen podemos ver ojo rojo, inyección ciliar, una cámara anterior muy estrecha y una pupila semidilatada y poco reactiva. La PIO está elevada y con todo esto pues nos va a orientar rápidamente al diagnóstico, incluso sin la gonioscopía. En estudios, lo primero es la tonometría para confirmar la PIO elevada. Luego hacemos biomicroscopía para ver edema corneal, cámara anterior estrecha y estado pupilar. La gonio es el estándar para confirmar el cierre del ángulo y evaluar si hay sinequias anteriores periféricas. Y si la córnea está muy edematosa puede ser difícil, pero se intenta cuando sea posible, idealmente con indentación. Después de estabilizar, conviene ubicar al paciente en el espectro de enfermedad por cierre angular primario. PAX quiere decir sospecha de cierre de ángulo primario. Es un ángulo estrecho sin daño ni PIO. Alta. Un cierre angular primario ya tiene un contacto iridotrabecular y pueden haber sinequias anteriores periféricas. Un glaucoma primario de ángulo cerrado agrega daño glaucomatoso. El OCT de segmento anterior y la ultrabiomicroscopía nos ayudan a documentar anatomía y mecanismo y ver la respuesta de una iridotomía periférica con láser. El tratamiento inicial busca bajar la PIO y mejorar la claridad de la córnea. Se da analgesia y antiemético si hay inflamación. Esteroide también se puede usar. Se usan hipotensores tópicos combinados. Se puede usar beta bloqueador
alfa-agonista y un inhibidor de la anhidrasa carbónica. En sistémico se puede dar acetazolamida vía oral o intravenosa si es necesario y manitol intravenoso cuando la PIB es muy alta o refractaria. La pilocarpina suele reservarse cuando la PIB ya bajó porque al inicio el iris está isquémico y responde peor. Una vez rota la crisis, el tratamiento definitivo clásico es la iridotomía periférica con láser para eliminar el bloqueo pupilar. Generalmente también se indica la iridotomía periférica con láser profiláctica en el ojo contralateral. Si hay un componente importante del cristalino, facomórfico o catarata significativa, se puede considerar una extracción del cristalino. Y si el mecanismo es iris en meseta, puede requerirse una iridoplastía. La idea es tratar el mecanismo dominante para evitar recurrencia y progresión. En seguimiento debemos vigilar la formación de las sinequias anteriores periféricas que pueden conducir a un glaucoma primario de ángulo cerrado y valorar daño del nervio óptico si la crisis fue prolongada. Se debe controlar la PIO, repetir conoscopía después de la iridotomía periférica para confirmar la apertura del ángulo y se evalúa nervio óptico y campo visual cuando el paciente está estable. Muchas gracias.